Soy Juan Casabela Dávalos, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Salta. Hoy vamos a tratar el tema de la verdad en el proceso penal. Ya hicimos algunas alusiones a la problemática de la verdad, la forma en que encarada y criticada actualmente la postura tradicional que decía que el proceso penal tiene por principal fin el descubrimiento de la verdad, para luego aplicar en concreto el derecho penal sustantivo. Hemos visto también que el proceso penal en verdad es un método dialéctico o racional de solución de conflictos, pero no se desinteresa por la verdad, sino que justamente al ser un método racional para resolver el conflicto, lo que se utiliza es la principal función de la razón, que es el descubrimiento de la verdad o la aproximación a la verdad. Entonces, en el proceso penal hay no específicamente la garantía de descubrir la verdad, pero sí, hemos dicho, una oportunidad razonable de acceso a la verdad. En eso se basa toda posibilidad de seguridad jurídica, porque siendo la ciencia jurídica una ciencia normativa en donde se han previsto hechos que pueden ser reconocidos con posterioridad y a los cuales se les acuerda o se dispone alguna consecuencia jurídica, si nosotros no pudiéramos verificar el acaecimiento de esos hechos o acceder razonablemente con cierta veracidad al acaecimiento de esos hechos, entonces no tendríamos ninguna seguridad de que las normas se cumplan. Hemos dicho también que ese es un problema, la forma en que se accede a la verdad es un problema de otra disciplina jurídica que la ciencia jurídica da por presupuesto. La que se encarga del problema de cómo se accede a la verdad o cuáles son las condiciones de la verdad es la filosofía en su teoría del conocimiento o más modernamente en la epistemología. Nosotros vamos en la ciencia jurídica a dar por presupuesto que es posible acceder razonablemente a la verdad, y el proceso es un instrumento facilitador del acceso a la verdad. Por supuesto no lo asegura, tan es así que de hecho tenemos reglas ya predispuestas para cuando no accedemos a la verdad, y cuando no logramos convencernos de que hemos llegado a la verdad, tenemos la bien conocida regla del indubio pro reo, en virtud del cual se dice que en caso de duda debe estarse a favor del imputado, es decir, en todos los casos en que no accedemos a la verdad. De todas maneras, debemos decir que el acceso o la aproximación a la verdad tiene un especial interés en el ámbito del proceso penal, porque está en juego el interés público. La comisión de hechos delictivos no solo afecta a las víctimas, sino que el Estado se interesa en la represión de esos delitos para que no vuelvan a ocurrir. Y esa asunción por parte del Estado implica un compromiso especial con el descubrimiento de la verdad. Por eso el Estado, en el ámbito del proceso penal, dispone de organismos para que reaccionen espontáneamente ante la comisión de los delitos, dispone que esos organismos los investiguen, dispone además incluso una etapa procesal específica para la investigación de esos hechos, lo cual no ocurre en otro tipo de procesos judiciales. Vamos a ver entonces que en función del interés público, para aproximarnos lo más posible al descubrimiento de la verdad, el Estado gasta muchos recursos, dispone de la policía en su función preventiva, organiza la policía en su función judicial en todas las provincias y en el orden nacional. Tenemos brigadas de investigaciones policiales, divisiones de criminalística, gabinetes de criminalística dependientes del Ministerio Público Fiscal y gabinetes de criminalística de los poderes judiciales, tanto nacional como provincial. De tal modo, hay una gran inversión en procura del acceso a la verdad en el proceso penal. Volvemos a insistir, siendo el proceso penal, como todo proceso,
un método dialéctico de solución de conflictos, no es el juez el que está encargado del descubrimiento de la verdad, sino las partes. Y en este caso, siendo una de las partes el Ministerio Público Fiscal, organismo del Estado, el Estado pone especial énfasis en el acceso o en las posibilidades de acceso a la verdad. Aunque no es el juez simplemente como árbitro deberá decidir al final si se accedió a la verificación de las hipótesis de acusación o de defensa. En pos de este interés especial por la verdad que tiene el Estado en los procesos penales, rige en el ámbito de la actividad probatoria, que es una de las principales actividades dentro de los procesos, el principio de libertad de la prueba. En virtud de este principio se dice que todo se puede probar y por cualquier medio. Todo se puede probar y por cualquier medio. El principio parece amplísimo, pareciera que vale todo en un proceso penal. Sin embargo, necesitamos precisar, como nos lo pide el programa, algunas nociones generales para poder descubrir cuál es el alcance verdadero de este principio de libertad de prueba. En verdad, dentro de la actividad probatoria tenemos que distinguir, en primer lugar, los elementos de prueba. Los elementos de prueba a los cuales Alfredo Vélez Mariconde le llamaba fuentes legítimas de la convicción, son todo dato objetivo que, introducido legalmente al proceso, tienen la posibilidad de acercar a las partes a un conocimiento cierto probable acerca de los extremos fácticos de la acusación. El elemento de prueba decimos que es un dato objetivo porque es, por oposición al sujeto o a la subjetividad, es objetivo aquello que está frente al sujeto. Y es decir, que todos los sujetos pueden verlo o contemplarlo por igual y de tal manera pueden controlarlo. Lo que es intimidad subjetiva es incontrolable. Por eso, los datos de la convicción nunca pueden venir de la interioridad subjetiva de lo que a uno le parece o a un sujeto le parece, sino todo dato que como objeto pueda ser puesto frente a todos los sujetos que participan en el proceso para que lo controle. Además, debe ser introducido legalmente al proceso, es decir, por las vías que la ley procesal habilita. Si uno de los sujetos procesales, especialmente el juez, recibe la información por una vía no controlada por las partes, queda el elemento, es decir, no puede ser valorado en ninguna resolución judicial. Para que pueda ser valorado por el juez, debe ser introducido por alguna de las vías que ha establecido la ley para el control de las partes. Fuente de prueba es aquella circunstancia que demanda la necesidad demostrativa de una situación fáctica. Es fuente de prueba como principio general la acusación o la postulación fáctica hecha en una demanda cualquiera y la postulación fáctica de la defensa, hecha en el caso del proceso penal en una declaración indagatoria. La postulación de una hipótesis para que se afecte a un tercero, en el caso de la demanda, o para no responder en el caso del descargo del imputado, son postulaciones, son circunstancias que necesitan, no valen por sí mismas, sino necesitan la demostración. Y a partir de ahí decimos que son fuentes de prueba en virtud de la cual necesitan o generan la necesidad demostrativa a través de la actividad probatoria. No demuestran por sí mismos. En el caso de la denuncia, aunque sea la denuncia de la víctima, que implica de que luego se toma su declaración bajo la forma de declaración testifical, no es propiamente un medio de prueba, sino una fuente de prueba que necesita la verificación demostrativa ulterior. Se llama órgano de la prueba a aquel
que hace de vehículo del dato o elemento de prueba. Es órgano de prueba, por ejemplo, en la declaración testifical, la persona del testigo; en la prueba pericial, la persona del perito; en la prueba informativa, la persona del informante. Es el que hace de vehículo para introducir al proceso el dato o elemento de convicción. Medio de prueba es el canal o conducto regulado por la ley para introducir al proceso el dato o elemento de convicción. Medio de prueba es entonces el medio de prueba testifical, el medio de prueba pericial, el medio de prueba informativo, etc. Es decir, todos aquellos que están regulados en la ley procesal. Cada medio de prueba tiene una forma de la prueba, es decir, una serie de ritos exigidos por la ley para que la producción de ese dato o elemento de convicción tenga validez en el proceso. En general, las formas de la prueba están referidas a la necesidad de la documentación de los actos de recepción de elementos de convicción, o bien al control, a posibilitar el control de partes, asegurando la defensa en juicio. Finalmente, tenemos lo que la doctrina ha dado en llamar objeto de prueba en un sentido teleológico, es decir, aquello que como finalidad se quiere probar. Es objeto de prueba el hecho descrito en una acusación, en una postulación, también en la contestación, es decir, en el caso del proceso penal, en el descargo de la indagatoria. Queda con ello circunscrita la litis, y una vez determinado ese objeto, que es una idea de hecho que se presume delictivo, toda la discusión, toda la actividad probatoria, incluso los alegatos finales y la sentencia, deben estar circunscritos y direccionados a ese objeto sin poder apartarse de ella. El objeto de prueba determina, es de vital importancia, va a determinar que toda la actividad probatoria sea pertinente, es decir, que esté referida a la idea de hecho, y además que sea útil o jurídicamente relevante. Si el día del hecho se quiere demostrar si hacía mucho calor o estaba templado, no tiene ninguna relevancia jurídica, pese a que pueda ser relativo al hecho, es decir, el intento de una prueba relativo al hecho va a ser pertinente, pero va a ser irrelevante jurídicamente en el ejemplo que estoy dando. Ahora bien, vistos estos datos que necesitamos, o estos conceptos que necesitamos tener en cuenta a la hora de valorar este principio de libertad de prueba, cuando decimos todo se puede probar y por cualquier medio, en realidad nos estamos refiriendo a todo lo que sea relativo al objeto de la prueba, todo lo que esté definido en el objeto de discusión del proceso, conformado por la acusación y la defensa. Una vez que está cerrada el punto de discusión, las circunstancias de hecho no pueden abrirse. Entonces el principio de libertad de prueba, que todo se puede probar, no es tan amplio como parecía, sino todo lo que sea relativo al objeto del proceso. Y por cualquier medio también puede parecer que queda habilitada hasta la tortura o los tormentos del imputado para acceder al descubrimiento de la verdad, y no es así. Cuando se habla por cualquier medio, se está refiriendo a los medios de prueba, que eran aquellos conductos o canales regulados por la ley para acceder a los datos de convicción. Eran las declaraciones testificales, las periciales, los informes, etc. Esos medios de prueba tienen especiales formas para su documentación
y para la posibilidad del control de las partes, asegurando la inviolabilidad de la defensa en juicio. Por eso vamos a ver que, lejos de ser tan amplio como parecía, el principio de libertad de pruebas, que dice que todo se puede probar por cualquier medio, en verdad es todo lo que sea relativo al objeto del proceso en particular y por cualquier medio de los regulados por la ley o de los habilitados por la ley, y especialmente en donde no hay libertad es en la forma. Es respecto de este punto al cual nos vamos a referir en la próxima clase.